Gracias, ministra presidenta. Bueno, yo me pronuncio a favor del proyecto. Desde luego, pues tendría algunas consideraciones distintas y llegaremos al apartado de efectos. A mí me gustaría empezar, y porque a mí me parece que sí es un tema importante, no es un tema menor, el que podamos analizarlo, el que analicemos el origen de estas decisiones del Tribunal Electoral, ¿sí? Y que después, o que dieron origen, perdón la redundancia, a juicios de inconformidad, incidentes de incumplimiento, en fin, desde mi punto de vista, a la situación en la que nos encontramos. Sobre todo porque se ha dicho aquí que cómo estamos determinando que son meras opiniones. Yo creo que sí hay que decirlo con todas sus letras. Estos denominados AG, asuntos generales, que en realidad, insisto, es el principio del conflicto, el AG 630-2024, que fue, el AG 209-2024, que fue el primero cuando el INE solicita al tribunal, mediante un escrito, una acción declarativa, ¿sí? Y que así fue determinada por la Sala Superior. La propia Sala Superior tuvo dificultades para identificar qué estaba haciendo, ¿sí? Y determinó por mayoría que la pretensión era promover una acción declarativa para emitir un pronunciamiento tendente a garantizar el cumplimiento de las funciones a cargo del INE. Llama la atención que en esta primera, el proyecto lo narra en los antecedentes, el tribunal fue prudente en el sentido de que aclaró con todas sus letras: yo no me voy a pronunciar, o esto no es un pronunciamiento sobre el alcance, el contenido de esas suspensiones. Yo creo que había un punto contradictorio, porque finalmente el efecto de esta acción declarativa llevaba a que el INE no hiciese caso de las suspensiones. Pero en las posteriores, AG 632-2024, la 760-2024 y la 764-2024, también a petición del Senado y a petición del INE, en palabras de la Sala Superior, lo tomo del proyecto, ¿sí?, que vía acción declarativa emitiera un pronunciamiento para garantizar en tiempo y forma el cumplimiento de sus funciones, incluso que emitiera medidas de protección provisional. Como ya sabemos, en estos siguientes asuntos generales, el tribunal pues ya decretó que para efectos de que ninguna autoridad, poder u órgano del Estado puedan emitir actos de autoridad tendentes a suspender, limitar, condicionar o restringir actividades del proceso electoral. Incluso determinó que los juzgadores de distrito en realidad carecen de competencia constitucional y sus actuaciones carecen de cualquier validez jurídica. Bueno, solo para precisar, digamos, ese es el origen, como bien lo narra el proyecto en la parte de antecedentes. Bueno, solo, y creo que sí es importante precisar que estos AGs, estas acciones, asuntos generales, no están previstos ni en la Constitución ni en ninguna ley. No están previstos ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ni en la LEGIPE, ni en la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación, ni en ningún instrumento emitido por el Congreso de la Unión. O sea, no existe en ley. Es más, yo me atrevería a afirmar que ni siquiera yo no lo encontré en el reglamento interior del tribunal. ¿Dónde están? En unos lineamientos generales para la identificación e integración de expedientes emitidos por la presidenta del Tribunal Electoral. Creo que para mí, pues sí es importante también tener en cuenta de la naturaleza de esto que se ha llamado resoluciones jurisdiccionales, sentencias en materia electoral emitidas por el tribunal.
¿sí? Cuidado cuando este tribunal interpreta cualquier otra facultad, porque pues, se nos dice que estamos violando la Constitución o estamos excediendo nuestro mandato. Ya se dijo ahora con el análisis de esta vía que hoy estamos analizando. Para mí sí es importante que eso se tome en cuenta en el análisis que tenemos de qué es o de dónde viene el origen judicial, constitucional y legal de esas revocaciones a las suspensiones. Eso en primer lugar. Entonces, el tribunal, la mayoría del tribunal electoral, con base en estas acciones declarativas, desde luego, las autoridades encargadas de cumplir las suspensiones, desde luego, quienes en este mismo pleno se han pronunciado en contra del proyecto, déjenme decirlo coloquialmente, han decretado, esto es materia electoral, total y absolutamente todo es materia electoral, por lo tanto, no hay competencia de esos jueces. Miren, la Constitución es clarísima, dice que en materia electoral no hay acciones suspensivas. La ley de amparo, clarísimo la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones jurisdiccionales, sí, claro, en materia electoral. Y con base en eso, se dice, esos jueces, por lo tanto, que concedieron una suspensión, están violando la Constitución, es ilegal su comportamiento, incluso han sido objeto de denuncia penal. Y desde luego, igual, el pleno de esta Corte, porque no aceptamos instruir a nuestro comité para que desobedeciera las suspensiones que recibió de jueces de distrito. A ver, yo creo que las juezas y los jueces, espero, nosotros también, sabemos perfectamente lo que dice la Constitución respecto a la materia electoral y quién es el órgano máximo terminal en la materia, como dijo el ministro Pardo. Nadie está cuestionando eso. Y bueno, pues sería absurdo que no conociéramos la causal de improcedencia del juicio de amparo o que no la conocieran nuestras juezas, jueces, magistradas y magistrados. El problema no está ahí, lo he dicho hasta el cansancio. El problema está en un paso atrás. Yo ahí sí creo que sí tenemos que entrar y decir qué es la materia electoral. Y para mí, y aquí voy a diferir un poco en esa consideración del fondo, en donde, si bien lo entendí, se llegaría a la conclusión de que a partir de la 164 de 2024, pues ya los jueces debieron haber entendido que no era su materia, ¿no? Yo creo que esto lo conocen de siempre, esa causal de improcedencia tiene siglos en la ley de amparo. ¿Sí? No. A mí sí me parece que la materia electoral, y lo hemos visto en varias ocasiones, ese concepto es distinto también de acuerdo a los medios de impugnación, porque no es lo mismo en materia de acción de inconstitucionalidad, como lo hicimos en la 164 de 2024, para entender el contenido de una reforma y poder acreditar o no la legitimación, en este caso de un partido político, para venir a impugnar una reforma una reforma legal o constitucional en materia electoral. Y entonces, lógicamente, se analizó, ya lo dijo la ministra Ríos Farjat, si mal no recuerdo, una impugnación que precisamente versaba sobre la sustitución de la carrera judicial por un sistema electoral basado o regido por las normas electorales, con instituciones electorales como el INE o el tribunal como autoridades competentes. Pues, lógicamente, tenía legitimación para acción. Sin embargo, esto no es lo mismo que la legitimación en el juicio de amparo, y eso lo sabemos en cualquier materia. Y me llama la atención porque luego
se dice es que ustedes, ya se pronunció, la Corte se pronunció sobre que esto es materia electoral. Bueno, pues voy a leerles, porque luego leemos únicamente por lo que queremos leer. Pero en esa acción, sí, párrafo 61, la 164/2024 y sus acumuladas, dijimos textualmente, en las acciones de inconstitucionalidad 116/2019 y su acumulada tal y tal, se determinó que existían normas con un contenido bidimensional e incluso con una naturaleza multifronte, en el sentido de que las disposiciones impugnadas podían, por un lado, contener normas eminentemente electorales y de participación política, pero por otro lado, contener normas de otro tipo, por ejemplo, derechos humanos, genéricos, derechos culturales o de protección de los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplificar. Además, se determinó que las normas impugnadas, aun cuando no fueran todas de naturaleza electoral, al formar parte de un sistema, estaban interconectados, etcétera, etcétera, y fue ahí donde se reconoció la legitimación del partido para impugnar. Entonces, pues yo sí rechazo cualquier afirmación en el sentido de que nosotros, sobre todo para efectos de amparo, vía la acción, ya decretamos la causal de improcedencia para cualquier juicio de amparo. Solamente déjenme leerles muy brevemente de las solicitudes que tuvimos de las solicitudes que tuvimos como pleno para resolver este conflicto. En el juicio de amparo 1074/2024, que promovió la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, ¿sí?, los agravios y las suspensiones concedidas fueron para que no se cese o remueva a las personas juzgadoras que están promoviendo el juicio, para no obligarlas a participar en los procesos electorales como condición para mantener su nombramiento. Siguiente, afectar sus remuneraciones para reducirlas a un monto menor al asignado al titular del Ejecutivo Federal. Siguiente, para no extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos que actualmente sirven para cubrir los haberes de retiro complementarios del personal de judicial. En fin, suprimir, reducir, retener o cancelar las pensiones complementarias de los funcionarios. Acá tenemos otra de las solicitudes: independencia judicial, proyecto de vida. Hay que recordar que con la reforma, pues, gente que forma parte del Poder Judicial, que tenían 5 años, 10 años, también lo he dicho, es el cansancio, 30 o 40 o más años, que se sujetaron a un régimen constitucional, legal y convencional que les aseguraba este proyecto de vida en servicio de la justicia, sí, estaba siendo vulnerado las garantías judiciales que están en la Convención Americana de Derechos Humanos. Derechos adquiridos, haberes de retiro. Mi pregunta es, ¿esto es electoral? ¿Qué tiene que ver esto con los derechos político-electorales, con el derecho de votar o ser votado? Yo preguntaría si, como se ha señalado aquí para quienes lo han señalado o para las autoridades que decretaron que todo esto es electoral, entonces esto lo va a resolver el Tribunal Electoral. Solo para acreditarles, señores, que el tema es complejo y solo para que nos demos cuenta que entonces sí puede haber suspensiones que invasivas del ámbito, lo dice el proyecto electoral, pero muchas otras, todas estas que acabo de leer, para mí esto no es materia electoral. Por eso yo sí considero que para estimar que las suspensiones de tales o cuales jueces, pues hay que ver efectivamente, sí, que no debían dar efectos constitutivos. El orden público, a diferencia de las opiniones que otros han señalado aquí, e insisto,
cuestiones eminentemente electorales, como lo que nos señala el proyecto en cuanto a nuestro comité de evaluación, con lo difícil que sea discernir entre unas y otras. Por eso, insisto, es muy sencillo decir, todos, incluidos nosotros, estamos violando la Constitución porque estamos invadiendo competencias electorales. Yo ahí sí subrayo lo que el proyecto nos dice, nos quiere decir, y que debido a eso, y ahí también me opongo, en sentido de decir son nulas de pleno derecho y entonces no se obedezca la nulidad de pleno derecho, existe, claro, se decreta por autoridad jurisdiccional. El problema que estamos viviendo en el país con estos juicios de amparo es que hoy en día las autoridades jurisdiccionales o no jurisdiccionales pues deciden quién es competente y quién no, que es materia electoral o que no, y deciden no aplicar o deciden desobedecerlas voluntariamente. Por eso, insisto, sí hay un conflicto, definitivamente tenemos jueces de amparo con mandato constitucional de proteger vía el juicio de amparo y la suspensión, que no olvidemos, tiene como fin fundamental mantener la materia del juicio para que luego no se les diga en una sentencia, pues tenías razón, pero es un acto totalmente ya de manera irreparable, si ya no puede ser satisfecho de manera irreparable, o otra de las causales de sobreseimiento de la ley de juicio de amparo, cuando tienes razón, pero es inoperante, ¿por qué? Porque ya no te puedo cumplir los efectos de la sentencia. Entonces, sí existe ese conflicto entre esos jueces que también actuaron con base en un mandato constitucional y para proteger esos derechos. Por eso yo concluyo reiterando lo que dice el proyecto. Primero que nada, medios de impugnación. No estamos diciendo que toda suspensión sea correcta. No somos infalibles. Pudieron haber unas que violentaran la competencia del tribunal, no lo dudo. O bien que sin violentarla, pues no cumplieron otros requisitos, pues tampoco lo dudo. Pero para eso están los medios de impugnación. ¿Sí? Queja para la suspensión provisional, revisión para la suspensión definitiva, y bien lo dice el proyecto. La potestad del juez de revocar sus propias decisiones por hechos supervinientes, tanto para la suspensión provisional como para la definitiva. A mí me hubiese gustado que el tribunal, desde la primera asunto general, al día siguiente debe haber promovido de inmediato o la queja o la suspensión, ¿sí?, contra estas decisiones o estos mandatos que le enviaron los jueces de distrito. Por eso yo vengo de acuerdo con el proyecto y entraremos a efectos, pero por lo demás yo sí estoy de acuerdo.